Tenemos, hace muchas son faltan 7 diapositivas, síndromes pleurales. Primero, neumotórax, o propiamente la acumulación de aire a nivel del espacio pleural. Clínicamente va a generar en primer lugar una hipoxemia variable, porque depende mucho de la cantidad de aire que haya dentro del tórax, porque si es el neumotórax a tensión, está empujando inclusive el mediastino contra el otro lado y limita la capacidad de insuflación del pulmón opuesto. Si no es a tensión, puede permitir una mayor cantidad de insuflación, lo que nos genera una buena cantidad de oxígeno. Dolor pleurítico, básicamente el dolor en punta de costado, presencia de disnea, reducción o ausencia de vibraciones vocales, aumento de sonoridad, hipersonoridad, reduce o desaparece por completo el murmullo vesicular. ¿Qué nos puede complicar un neumotórax? En primer lugar, el neumotórax a tensión, como les decía. Si colapsa el pulmón por la entrada de aire al espacio pleural, solo es colapso del pulmón, como un globito que se desinfla. Pero, si dentro de ese tórax, debido al colapso, se empieza a acumular aire, va a empezar a comprimir el tórax. El aire va a empezar a empujar el mediastino hacia el lado opuesto, comprimiendo también el pulmón opuesto. Y no se olvide, moviendo el mediastino a cualquier lado, comprimiendo el tórax, también estoy comprimiendo el corazón, lo que me va a generar una dificultad tanto en la respiración como en la circulación. Edema pulmonar por la reexpansión. Y no solo el edema pulmonar, podemos tener inclusive ruptura de tejido pulmonar si lo reexpandimos el pulmón rápidamente. Es por eso que yo no puedo utilizar, por ejemplo, una aspiradora y expandir el pulmón sacando el aire del espacio pleural. Se tiene que utilizar la llave de una sola vía o el sello de agua. Con cualquiera de los dos, poco a poco, a medida que el paciente respira, va saliendo el aire y vamos expandiendo el pulmón. Porque si lo expando de golpe, una de dos, o produzco edema pulmonar o desgarro partes del pulmón a medida que lo voy expandiendo rápidamente. Cuando ustedes han visto pulmón en anatomía, ¿qué tan fácil era que se queden marcados sus dedos? Alguno tal vez va reñido el docente al decirle no presiones mucho porque ya debe dejar una impresión al pulmón, ¿verdad? Exactamente, bien friable. Fístula broncopleural y el hemotórax. Las complicaciones que podemos tener. Hay diferentes causas para lo que viene a ser propiamente el neumotórax. Se las clasifica en espontáneo y en traumático. Las espontáneas pueden ser primarias, básicamente por la ruptura de una bulla subpleural congénita. O sea, había una burbujita por debajo de la pleura ya formado desde el embrión. Entonces, en algún momento se rompió y obviamente rompe la pleura y genera la salida de aire generando neumotórax. Secundarios por enfermedades pulmonares subyacentes. De vía aérea, la EPOC, la fibrosis quística, las bronquiectasias y el estado del mal asmático nos pueden producir neumotórax espontáneo. Enfermedades infecciosas como la neumonía por neumocistis carini, neumonía necrosante, tuberculosis. Intersticiales, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, granuloma eosinófilo, esclerosis tuberosa, linfangioleiomyomatosis. Enfermedades de tejido conjuntivo, síndrome de Danlos, puede ser la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la polimiositis dermatomiositis o la endometriositis torácica o el neumotórax catameniano, que se refiere, aparece endometrio dentro del tórax. Aparece endometrio dentro del tórax. Traumáticos, no iatrogénicos, traumatismo de tórax abierto, cerrado, heridas punzantes, fracturas costales, todo eso nos puede generar un neumotórax no iatrogénico. Pero también podemos tener los tórax iatrogénicos, es decir, causados por algún procedimiento médico. Estos son la colocación de vía intravenosa central. No se olviden que la vía intravenosa central debe ser colocado a nivel de propiamente lo que es la vena cava superior, pero justamente la unión entre la yugular y la subclavia. Entonces, a ese punto tengo que llegar y estoy cerca del ápex pulmonar. Entonces, si se mueve el paciente o no hago una buena técnica, voy a perforar la pleura y voy a colapsar el pulmón. Asistencia ventilatoria mecánica. Sí, yo puedo insuflar tanto o cerrar tanto el pulmón de un paciente que lo rompo con la respiración mecánica. Toracocentesis,
biopsia pulmonar percutánea por fibrobroncoscopía, ahí sí o sí, casi siempre generamos, aunque se haga una buena técnica. Recuerden que estoy pidiendo una biopsia pulmonar percutánea, o sea, sí o sí estoy introduciendo una aguja a través del tórax para sacar una porción del pulmón para estudio histopatológico. Ahora, la toracocentesis, si tengo, por ejemplo, lo que viene a ser un hidrotórax o un hemotórax, ¿cómo tengo que sacar ese líquido o esa sangre? Tengo que entrar al tórax y tengo que drenar ese líquido o sangre, ¿verdad? Ahora, va a salir el líquido y la sangre. ¿El pulmón se va a expandir? Ni bien entra al tórax, el pulmón va a colapsar. Entonces estoy generando un neumotórax para tratar un hemotórax o un hidrotórax. Tampoco es, por así decirlo, por una mala técnica. Es obligatoriamente voy a hacer un neumotórax. Luego tenemos las biopsias pleurales. Sí, a veces en la biopsia pleural podemos sacar más de lo necesario y puede colapsar el pulmón. Y la biopsia mamaria, siempre y cuando el tumor haya atravesado la pared torácica y esté en la parte interna del tórax. Si tengo una biopsia de glándula mamaria en estadio 1 o 2, donde solo es la glándula la afectada, no va a pasar nada. Pero si ya está en el estadio 4, ya ha penetrado dentro del tórax. Y al sacar la biopsia, puedo estar jalando tejido pulmonar, lo que me puede generar un neumotórax. Eso para las diferentes causas que van a producir un neumotórax iatrogénicas. La otra patología que vamos a ver a nivel pleural es el derrame pleural. Clínicamente se presenta en primer lugar con disnea. Vamos a tener tos seca e irritativa, dolor intenso y localizado, con la característica de que aumenta con la tos o el estornudo, aumenta con la respiración profunda y el movimiento brusco e irradia al hombro del lado afectado. Menor movilidad torácica en el lado afectado, quiere decir no que sea difícil mover, sino que al mover, al respirar el paciente, el lado que no tiene derrame se mueve tranquilamente, pero el otro lado apenas si se mueve, tal vez ni se expande ni se comprime adecuadamente. Colocamos las manos para ver la expansión y la contracción del tórax y solo una se está moviendo y la otra apenas se mueve o no se mueve. Taquipnea e hipopnea, estamos hablando de una respiración rápida y superficial. Frote pleural, abolición de las vibraciones vocales, matidez del área afectada o postural movible. Recuerden que es un derrame pleural. Si mi paciente está de pie, matidez en base pulmonar y en la parte superior va a haber sonoridad. Si mi paciente se pone en decúbito dorsal, la matidez se va a ir a la parte dorsal y la parte anterior o torácica anterior se va a volver sonora. Si mi paciente se pone de lado, el lado en declive va a volverse mátido y el otro lado va a volverse sonoro. Va a haber aquí dice, matidez postural movible. Se reduce o elimina el murmullo vesicular y a veces se puede escuchar el soplo pleurítico, la pectoriloquia, afona y la hipofonía. ¿Qué puede generar en primer lugar un derrame pleural? Y hay que saber diferenciar lo que viene a ser el trasudado del exudado. El trasudado, básicamente, estamos hablando de una pérdida de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Mientras que el exudado, por otro lado, esto proviene de secreciones que puedan estar entrando al espacio pleural. Recuerden, trasudado solo es salida de líquido extracelular hacia el espacio pleural, mientras que el exudado son secreciones, ya sean secreciones patológicas o secreciones regulares de algún tejido, pero que están saliendo hacia el espacio pleural. Primero, trasudados son la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática, afecciones renales como la insuficiencia renal o el síndrome nefrótico, pericarditis, hipoproteinemias, diálisis peritoneal, urinotórax, edema exvacuo, síndrome de Meigs, quiere decir un hidrotórax con ascitis, tumor ovárico o tumor pélvico, y el catéter venoso subclavio en el espacio pleural. Ahora, los trasudados, todas aquellas situaciones que son propiamente ya secreciones que llegan, infecciones, neumonías bacterianas, virales, micóticas y tuberculosis nos van a generar trasudados.
Tumores que pueden ser primarios, pero también pueden ser tumores metastásicos. Tenemos ahí lo que son los mesoteliomas, el carcinoma broncogénico, linfoma no Hodgkin, puede ser el mieloma, el sarcoma de Kaposi, metástasis de cualquier carcinoma, ya sea broncogénico, de mama, muscular, óseo, renal, hepático, cualquiera que llegue a espacio pleural me va a generar ese exudado. Por otro lado, tromboembolismos pulmonares, reacciones a fármacos como la nitrofurantoína, la metisergida, lo que viene a ser incluso la procarbazina, o medicamentos que tienen asociado una reacción lupoide, como lo que viene a ser el disulfán, la hidratoína, la hidralacina o la procainamida. Tenemos además traumatismos, roturas de esófago, conducto torácico, laceraciones de grandes vasos, cirugías abdominales o retroperitoneales y torácicas, afecciones abdominales como las pancreatitis agudas crónicas, los abscesos, las neoplasias, el absceso subfrénico, la enfermedad de Whipple, todas estas me van a generar estos exudados, la radioterapia, la asbestosis, la afectación cardíaca, que es el síndrome de Dressler, postpericardiotomía o pericarditis constrictiva crónica. Quiere decir, estaba comprimido el pericardio, el corazón por el pericardio, yo entré, lo corté, y ese corte va a generar inflamación, y esa inflamación me va a generar un exudado hacia la pleura. También podemos tener la enfermedad sistémicas, como la sarcoidosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Wegener, la esclerodermia y la amiloidosis. Todas estas les van a generar un exudado. Vuelvo a repetir. Tras sudado, no se olviden, salida de líquido extracelular al espacio pleural. Exudado, secreciones que se están generando. Claro. Eso por definición fisiológica, pero si quieren una situación laboratorial que les ayude, los trasudados son bien claritos. Son claritos, son líquidos, bastante, inclusive libres, no se pegan, no se adhieren, no tienen grumos. Básicamente como si estuviéramos viendo agua con algún colorante, en el caso de que sea un poquito más amarillo, oscuro, etc. Mientras que los exudados pueden ser pustulosos, sanguíneos, achocolatados, pueden tener mal olor e inclusive pueden ser pegajosos dependiendo de cuál es la causa del exudado. Síndrome mediastínico. Primero empezaremos con el síndrome mediastínico agudo, la mediastinitis aguda. Podemos tener síndromes mediastínicos asintomáticos y los síndromes mediastínicos con síntomas sistémicos. Entre los síntomas vamos a encontrar debilidad muscular, dosis palpebral, síndrome de impregnación, o sea, una fiebre prolongada, hipercalcemia, que me va a generar debilidad y fatiga, litiasis renal, poliuria y polidipsia, y alteraciones de la conciencia. Dependiendo cuál es el compartimiento del mediastino que está afectado, que está inflamado, anterosuperior son generalmente los timomas y los quistes tímicos, o sea, tumores del timo, tumores germinales, lesiones tiroideas, adenomas paratiroideos, linfomas, lipomas o linfangiomas. Si estamos hablando de compartimiento medio, o sea, básicamente a nivel medio del tórax, son adenomegalias, metástasis de tumores, enfermedades granulomatosas, quistes pericárdicos, quistes broncogénicos, quistes entéricos, masas vasculares y dilataciones, hernia diafragmática y linfoma. Y ya posterior, ya la parte posterior del tórax inferior, ahí que vamos a tener neuroidemomas, neurofibromas, ganglioneuronas. Tenemos también el schwannoma o maligno. No sé, todas estas son solo células neuronales, por si acaso. Porque tenemos las células ganglionares, las células de Schwann, las neurofibrosas, diferentes células metastásicas que puedan haber salido de la médula espinal hacia el tórax. Paragangliomas, quistes gastroentéricos, lesiones esofágicas o la hernia diafragmática. Cualquiera de estas me puede producir una inflamación. De todas estas, las más comunes son propiamente los linfomas, así como también las lesiones tiroideas y las lesiones esofágicas y hernias diafragmáticas. Todas estas me van a generar una masa presente en el mediastino o una inflamación, lo que me puede generar, no se olvide,
En la miastenia grave, debilidad muscular tosis palpebral, síndrome de impregnación prolongada, en la hipercalemia, debilidad, litiasis, poliuria, alteraciones de la conciencia. Pero, de lo contrario, va a generar estos síntomas: tos por compresión de vías aéreas, hemoptisis, estridor inspiratorio, quiere decir que al inspirar va a haber sonido en el tórax, pero no al expirar. Disnea, dolor retroesternal, no se olviden que es a nivel mediastinal, el dolor solo va a ser retroesternal. Ronquera, disfagia, la única patología que habíamos visto que tiene esto fuera de lo que venía a ser las laringitis, ¿verdad? Entonces, si no hay laringitis y hay disfagia, ya saben, esto es casi seguro una mediastinitis. A veces puede haber síndrome de vena cava superior, quiere decir el enrojecimiento facial, diámetro cervical aumentado y la ingurgitación yugular. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, no se olviden, todo un lado del rostro va a estar medio caído, no va a transpirar y el párpado también está cálido. Derrame pleural y bocio intratorácico puede presentarse. Terminaremos las síndromes con lo que viene a ser la insuficiencia respiratoria. Clínicamente se presenta por 5 puntos principales: hipoxia, hipercapnia, cianosis, uso de músculos accesorios y respiración paradójica. La hipoxia nos puede generar confusión, irritabilidad, agitación, agresividad o delirio, dependiendo del grado de hipoxia. Hipercapnia puede generar cefalea, edema de papila, somnolencia, asterixis, estupor y coma. ¿Qué viene a ser la asterixis? Nosotros le pedimos al paciente que extienda las manos delante de él y eleve las palmas, que haga este movimiento. Si el paciente empieza a hacer esto, a eso se llama asterixis, porque tiene que quedar quieto. Pero si al hacer esto empieza a mover sus manos como batiéndolas, a eso se llama asterixis. Se ve bastante en problemas hepáticos, porque es un signo de encefalopatía hepática. Entonces, ¿por qué la estaríamos viendo aquí? ¿Una idea? Porque hay una hipercapnia. El aumento del dióxido de carbono va a estar afectando al cerebro y no se olviden que la falta de oxígeno también está generando un problema a nivel hepático. Entonces, puede aparecer la asterixis. Estupor y coma. Cianosis generalizada, uso de músculos accesorios, no se olviden, y lo que viene a ser la respiración paradójica. La frecuencia respiratoria y la forma de respirar del paciente no es regular, es completamente irregular. A veces aumenta, a veces disminuye, a veces es profundo, a veces es débil. Hay una gran variedad de formas en que se presenta la respiración. El paciente en menos de 3 o 4 minutos ha pasado por diferentes frecuencias y profundidades de respiración. Y no solo en frecuencia y profundidad, sino en ciclos. Puede haber tenido respiraciones que han tenido la cronología 3-2-1, pero tal vez solo tuvo respiraciones de 3-1, 3-1, 3-1, o tal vez 1-3. O sea, variación completa, por eso respiración paradójica. No hay un patrón respiratorio. Ahora, si el nivel de compromiso es solo respiratoria, son lesiones vasculares, cerebrales, traumatismos de cráneo, infecciones del sistema nervioso o intoxicación por barbitúricos. Si está comprometida además la médula o los nervios periféricos, ahí tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Enfermedades de la unión neuromuscular es la miastenia grave o el tétanos. Enfermedades obstructivas, el asma, el EPOC. Y enfermedades restrictivas, la neumonía, el edema agudo de pulmón, los que nos pueden generar una insuficiencia respiratoria. Entonces, como pueden ver, la insuficiencia respiratoria no solo puede ser neumonótica, puede ser neuronal, puede ser el sistema nervioso el que está fallando y por eso el paciente no está respirando. ¿Qué exámenes complementarios tenemos para lo que viene a ser la parte pulmonar? Primero, las radiografías de tórax es la más usada, pero tiene que ser de frente y de perfil. No puede ser posterior anterior, tiene que ser antero posterior. No se olviden, eso lo están viendo en imagenología. Si fuera posterior anterior es para ver corazón, no es para ver pulmón. Y claro, de perfil. No se olviden que tenemos aquí todas las proyecciones
a nivel de placa de rayos X de dónde está cada uno de los segmentos y lóbulos pulmonares. Esto se los dejo solo para que lo revisen y lo vean, porque más importante, esto es para imagenología, esto es para que lo puedan revisar y ver. Porque no sé si les darán una imagen así en imagenología, tal vez solo les muestran placas y les dicen indique. Entonces con esto ya van a poder ver más o menos dónde están. Aquí tenemos la parte superior, el lóbulo pulmonar, apical posterior, anterior, superior, la ímbula, todo de lo que viene a ser propiamente el pulmón izquierdo, tanto derechos también están bien. Ahora, tomografías, radioscopías de tórax, resonancias magnéticas, tomografía por emisión de positrones, todos los estudios de imagen que podemos buscar principalmente. Luego tenemos las gasometrías arteriales, que nos van a dar en primer lugar la relación ventilación-perfusión, lo que nos indica la presencia ya sea de cortocircuitos o de espacios muertos, como han visto cuando estaban viendo fisiología y también lo van a ver en fisiopatología. Oximetrías de pulso, que nos van a indicar la cantidad de saturación de oxígeno. Podemos pedir además exámenes funcionales respiratorios, la espirometría, donde podemos ver los patrones respiratorios, además de medir los flujos y volúmenes pulmonares. Capacidad de difusión pulmonar, centellografía, que es una imagen que nos regula ventilación y perfusión pulmonar. Y aquí está. Por un lado tenemos ventilación y por otro lado tenemos perfusión. Entonces vean aquí, estos dos, aquí hay buena ventilación y aquí abajo hay buena perfusión. Recuerden que disminuye la perfusión en la parte superior por la gravedad y disminuye la ventilación en la parte inferior por gravedad. El aire tiende a subir y los líquidos tienden a bajar. Pero en la parte central tenemos buena ventilación y buena perfusión. Podemos verlo de esta manera las ecografías. Luego tenemos las broncoscopías, las punciones pulmonares y propiamente la punción y biopsia pleural. Todos estos estudios complementarios para los diagnósticos y alteraciones que podemos ver en el sistema respiratorio. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, en síndrome mediastínico, hablaste de miastenia grave y sus síntomas. ¿Y los de abajo sería solo de...? El síndrome de impregnación y de hipercalcemia. No. Es que estas tres te producen síndrome mediastínico. Mediastínicos con síntomas sistémicos. Es que estas tres patologías te producen un síndrome mediastínico. Pensé que era de mediastínico. No, puede ser asintomático y en la mediastinitis aguda o el sintomático agudo son estos los síntomas. Son estos. A veces, y en la mayoría de los casos, la mediastinitis solo se genera algo de dolor al deglutir. Nada más. Nada más. Es un hallazgo en muchos casos incidental. Muchos pacientes son asintomáticos, se hacen una placa de rayos X y de repente vemos la hernia de hiato que tiene ahí. Hernia de hiato, no saben que la hernia hiatal es una causa de mediastinitis. Y hay muchos pacientes que se les saca una placa de rayos X y ahí es donde vemos la hernia. Y dicen, ¿tiene una hernia? Tengo hernia el paciente. Sí, tiene una hernia de hiato. ¿Qué es lo que entra? Y le preguntamos, ¿no le duele a ratos al tragar? ¿No le tiene acidez? Sí, pero pensé que era porque estaba comiendo aquí, etcétera, y demás. Pero si está entrando su estómago a su tórax, justo al mediastino. A veces es un hallazgo incidental. Muchos son asintomáticos. ¿Otra duda? ¿Otra duda? ¿Pregunta?